Un saludo cordial a todos los televidentes que están a esta hora con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a este programa Conversemos de Todo. Hoy vamos a conversar un poco acerca de la educación con un maestro para la vida, un docente que fue premiado por este proyecto Maestros para la Vida de la Gobernación de Antioquia. Él es el docente Rubén Mejía de la institución educativa rural Miguel Valencia del municipio de Jardín, quien en la administración pasada pues de la Gobernación de Antioquia, pues con un proyecto pedagógico en la categoría Maestros con Proyección Pedagógica, pues se ha ganado pues obviamente un premio por ese trabajo que viene realizando en la institución educativa. Profe, bienvenido a nuestro canal, a nuestro sistema de televisión comunitaria del municipio de Jardín. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a usted también por la invitación. Bueno, profe, para que hablemos un poco y la comunidad se entere quién es el docente Rubén Mejía. ¿En qué momento dice usted, bueno, yo quiero hacer algo por la institución, hay una falencia y yo quiero hacer algo? Bueno, la Ley General de Educación permite que un docente trabaje de dos maneras, básicamente, ¿cierto? Que una sería por asignatura, con un currículum, un plan de área que aborda los contenidos y los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje de los estudiantes, o abordar su asignatura desde la modalidad de proyecto. Entonces, con una ventaja que los proyectos lo que permiten es abordar problemáticas. ¿Sí? Realmente un proyecto se fundamenta, es posiblemente tanto problemáticas como potencialidades, como oportunidades que se presenten en el entorno. ¿Sí? A mí me parece mucho más interesante abordarlo desde la ejecución de proyectos, porque se puede desarrollar un impacto real, algo significativo en el entorno. ¿Sí? Además que es algo que puede ir creciendo, transformándose, que se va nutriendo, que va nutriendo el contexto, entonces me parece que es más pertinente. En algunas áreas se presta más para eso. Bueno, profe, de pronto en nuestro proceso de formación, en nuestras carreras como profesionales, lo hablo pues en mi caso en el área de las comunicaciones, yo quiero ser comunicador para hacer de pronto algo diferente o tocar algún tema. Usted cuando estaba en su proceso de formación en la universidad como docente, ¿se visualizó a futuro de pronto marcando como que esa diferencia de lo que viene haciendo de pronto algunos docentes? Sí, me encontré con unos profesores muy interesantes en la universidad y había como una frase que rondaba mucho, es: conviértete en el profesor que siempre quisiste tener. ¿Cierto? Entonces, eso me sirvió mucho como para tener una idea. Yo sí, siempre me ha gustado tener un profesor con estas características y más en la parte artística, ¿sí? Aunque tuve profesores agradables en educación artística, nunca encontré un profesor que tuviera una formación especializada en artes. Cuando ya yo tuve la oportunidad de obtener esa formación especializada, dije, no, esto hay que llevarlo a las instituciones educativas de otra manera. ¿Sí? Y siempre he sido consciente que la educación es una oportunidad para transformar la sociedad, para transformar el pensamiento. Bueno, profe, hablemos ahorita del trabajo que viene desarrollando en la institución educativa rural Miguel Valencia. ¿En qué momento ve usted haya una necesidad que se convierte de pronto en ese proyecto pedagógico para usted implementar en la institución educativa, que lo lleva obviamente a este reto de Maestros para la Vida de la Gobernación de Antioquia? Bueno, yo venía de la institución educativa rural Farallones en Ciudad Bolívar, donde durante 6 años tuve experiencias similares con otras situaciones, otras problemáticas. Cuando llegué a la institución, llegué consciente de la necesidad de hacer un diagnóstico del contexto, ¿sí? Tanto del colegio, de los estudiantes, de las veredas, del entorno en el que yo iba a trabajar y el municipio. Lo que encontré inicialmente en la institución fue una problemática con las basuras, con el manejo de las basuras. ¿Sí? Nosotros estamos en una institución que es de carácter rural y el plan o el proyecto de recolección de basuras del municipio no abarca las veredas, es solo zona urbana.
¿sí? Entonces eso, bueno, en ese momento era mucho más delicado. Ahora, en este año, ya se han desarrollado algunas estrategias de recolección, pero en ese momento era un problema gravísimo. Acumulación de basura, había una dificultad en la separación de los residuos en la comunidad con los estudiantes. Entonces, se planteó eso en la evaluación final de año que hacemos los docentes y la institución. Se hace una evaluación institucional para mirar qué se hizo y qué problemas hay y qué se debe abordar para el siguiente año. Y ahí, entre muchos docentes, empezamos a hablar del problema y se hicieron unas acciones, se desarrollaron unas acciones colectivas, siembra de árboles, una planeación donde cada docente para el siguiente año se iba a responsabilizar de la administración de las basuras en los salones, y sí, se trabajó más que todo en esa parte. Ya después de eso es que surge la idea de trabajar con papel artesanal, utilizando el papel, porque habían otros problemas también, ¿cierto? Pero se sintetizan en una producción de papel artesanal. Bueno, profe, se inicia ese proyecto, se visualiza ese proyecto a futuro que dice, bueno, hay una necesidad aquí gigante, lo manifestaba usted, es con las basuras. De pronto se encontró algunas barreras entre los mismos docentes o los mismos estudiantes frente a esa propuesta pedagógica que usted iniciaría en la institución educativa. No, al contrario. Yo creo que al contrario hubo una apertura. ¿Sí? De pronto se estaban presentando otros problemas, ¿sí? Por ejemplo, como la falta de recursos en los estudiantes para el área, ¿sí? El área de educación artística es un área que requiere muchos recursos, ¿sí? Bueno, en la medida de las intenciones se requieren recursos. Yo me encontré con un problema y es que muchos estudiantes no tenían acceso a los recursos por múltiples circunstancias, ¿cierto? Algunos por problemas económicos, otros muchachos viven en zonas alejadas, entonces no están saliendo permanentemente del pueblo. En el entorno tampoco se consiguen, o en ese momento no se conseguían muchos recursos. Los materiales para educación artística son costosos, ¿sí? Algunos presentarán algo de irresponsabilidad también. Entonces, eso genera una desigualdad. Eso, por ejemplo, sí fue una problemática inicial y que se encuentra en casi todas las instituciones educativas donde he trabajado. Por parte de los compañeros, un apoyo muy bonito en la institución, una apertura. Los estudiantes tuvieron una apertura también muy interesante con la propuesta. Bueno, profe, y estamos hablando de una institución educativa rural, donde nos manifestaba usted hace poco las dificultades que tienen algunos estudiantes, no solo para este tipo de materiales del proyecto que se estaban enfrentando en el momento, sino para muchísimas cosas, ¿cierto? Estudiantes que muchas veces llegan a la institución educativa sin desayunar, sin comer, sin tener absolutamente nada para el descanso, que solamente pues viven de lo poco que pueda hacer la institución educativa con ellos. Entonces esa respuesta también a este proyecto, profe, con los padres de familia. Los padres de familia hicieron parte del proyecto, le ayudaban de pronto a esos muchachos a suplir esas necesidades que se tenían para que el proyecto avanzara. Bueno, lo que pasa es que no hay una igualdad, ¿cierto? Para decir que todo, sí, es una problemática que tenemos, hay una diversidad, y en esa diversidad pues hay padres de familia que sí tienen los recursos y muchos que no. Estamos hablando especialmente de entornos rurales que son marginados, ¿sí? Y que la educación rural ha sido más marginada que la educación en zonas urbanas. Yo creo que el proyecto lo que benefició realmente fue que los costos en general se redujeron al máximo. Entonces eso ya es un problema que no iba a representar ninguna dificultad para ningún padre de familia hasta el momento, ¿cierto? Para ningún estudiante. Ya solo los jóvenes que tengan intereses particulares, que quieran hacer trabajos externos o aparte, ya ellos sí asumirían sus costos, pero de resto, una de las bendiciones que tiene el proyecto es ese, que los estudiantes no tienen que hacer un mayor gasto para eso.
Bueno, profe, luego de iniciar este proyecto, entonces usted observa de pronto algún cambio de mentalidad en los estudiantes en este proyecto que ustedes inician. Bueno, las basuras, empezamos a separar, lo decía usted ahorita, que no había separación ni clasificación de las basuras y se empieza a aprovechar ese material. Entonces ahora vamos a hablarle a nuestros televidentes en sí en qué consiste el proyecto y cómo fue que se empezó a evolucionar ese proyecto. Teniendo en cuenta las primeras acciones que se desarrollaron en la institución y el trabajo en conjunto que hicimos los docentes, sí se pudo percibir en una primera instancia un cambio en el manejo de las basuras. No es una cosa que uno puede decir, se logró al 100%, ¿sí? Pero ya empezó a estar en el contexto la idea de la necesidad, ¿sí? De que teníamos un problema y que debemos darle solución y que es un problema colectivo y la solución también debe ser colectiva, ¿cierto? Bueno, inicialmente fue difícil el manejo de la basura en cuanto a utilizarla para el proyecto porque los recursos que teníamos eran mínimos, ¿sí? Empezamos con unos materiales muy rudimentarios, una licuadora vieja, unos marquitos de madera y mal hechos. Bueno, fue de pronto un poco complicado comenzar, pero también se vio un cambio muy interesante en los estudiantes que ya empezaron a darse cuenta de algo que les agradaba. Ya yo pude percibir, y eso fue lo que me entusiasmó mucho, pude percibir que los estudiantes ya encontraron algo diferente. Ahí yo también entendí que la novedad, el estar cambiando, el estar evolucionando, también es un elemento importante en pedagogía porque va a generar en el estudiante un interés permanente. Y además, en cualquier persona, la novedad es un atractivo. Siempre estar en lo mismo va cansando. Entonces, es importante pensar en eso. Participamos en una feria educativa y presentamos el proyecto, que inicialmente se llamó Proyecto Papiro, en un foro educativo municipal. En el 2017, 2018, no me acuerdo. La cuestión es que nos preguntaban que qué más podíamos hacer con ese papel, porque hasta ese momento solamente hacíamos papel artesanal y estábamos buscando opciones para ver qué más cosas hacíamos. La gente nos preguntaba, ¿y qué más hacen con ese papel? ¿Qué más hacen con eso? Los estudiantes me decían, profe, nos preguntan mucho, en esa feria nos preguntaban mucho qué hacíamos con eso, entonces yo no busquemos qué más se hace con papel. Empezamos a investigar y nos encontramos con los alebrijes mexicanos, unas figuritas de unas figuras como en forma de animales, de mezcla de animales, unas quimeras llenas de colores y de diseños, y me pareció muy interesante como una producción artesanal, toda hecha en papel. Empecé a experimentar con eso, los estudiantes empezaron a inquietarse también con una figurita que yo empecé a hacer y empezamos una práctica con eso. Ya vimos un potencial grandísimo, teniendo en cuenta también el sector turístico en el municipio, que cada vez es más creciente, y que vimos que este tipo de productos podrían también entrar a alimentar, ¿sí?, el acervo cultural del municipio. Entonces empezamos con las prácticas y ya las cosas empezaron a evolucionar. Ya de ahí para acá las cosas han ido creciendo. No nos frenó sino la pandemia, que nos frenó el proyecto casi 1 año y medio, pero después, cuando regresamos ya del confinamiento, el proyecto empezó a crecer. Entonces ya tuvimos un taller, el rector nos dio un espacio para el taller. Eso es una ventaja impresionante porque ya empezó a introducirse en el proyecto la idea de ambientes de aprendizaje, la importancia del ambiente de aprendizaje, un espacio adecuado para que los estudiantes puedan desarrollar las prácticas, que tengan herramientas, materiales, ideas, que vean los trabajos de sus compañeros, ¿sí?, que eso pues, me parece que fue lo que más pudo potenciar el proyecto. Bien, profe, mirando lo que nos acaba de mencionar, es que lo que inició con un proyecto ahí en el aula con los estudiantes ya hoy tiene un aula aparte para realizar el trabajo pedagógico, que ha sido pues una ganancia interesante, porque el rector, al ver el resultado de este proyecto, pues obviamente hubo que pensar en un espacio, y ese proyecto de aprendizaje viene desde los niños más pequeños, donde se le viene también inculcando la importancia
de utilizar ese tipo de residuos que quizás para muchos es basura, que así fue que inicialmente, viendo la problemática de las basuras en la institución educativa, pues hoy se convierte ya en un proyecto que está generando impacto no solo en el municipio, sino que ese proyecto va para que sea merecedor de este premio en la Gobernación de Antioquia. El proyecto empieza con los niños de sexto, desde sexto hasta 11, que son los niños con los que yo trabajo, pero hay un interés creciente en las profesoras de primaria y en las sedes también. La profesora Nelly, por ejemplo, ha estado trabajando en su sede. Ya empezó a trabajar también con papel y hay varias profesoras que han estado interesadas en primaria y quieren empezar a trabajar con el material. Dentro de los planes que tenemos es llegar también a esos lugares. También la idea es que cada docente tuviera un espacio particular para desarrollar su área, ¿sí? Eso sería lo óptimo. Que las aulas no se convirtieran en un lugar que el docente visita, sino en un laboratorio. Cada área, sea de ciencias, de matemáticas, de religión, ¿sí? De cualquier área, podrían las áreas sociales, por ejemplo, también sería muy importante que cada aula se convirtiera en un espacio taller donde se pudieran desarrollar cosas específicas. También hay unos proyectos a largo plazo que tenemos una proyección y ya empezamos con eso, y es que estamos trabajando con los estudiantes de noveno en tecnología. Estamos enfocándonos hacia el área de la comunicación y estamos empezando a desarrollar tutoriales para enseñar todo el proceso que hemos desarrollado. Porque, pues, si bien en muchas partes del mundo trabajan de manera particular, nosotros también tenemos nuestra propia manera de trabajar y hemos desarrollado un conocimiento propio a partir de la experiencia. Además que estamos utilizando materiales que son muy de nosotros. En una oportunidad el proyecto estuvo amenazado porque lo que utilizábamos como aglutinante o pegamento era el colbón. Esos pegamentos son muy costosos. Después de la pandemia se quintuplicó el precio, entonces tuvimos que buscar alternativas y empezamos a trabajar con el almidón de yuca, más ecológico. Mire, cada problema que se nos ha presentado nos ha dado la oportunidad de buscar alternativas para solucionarlos, porque cada vez nos encontramos con problemas, ¿sí? Cada vez solucionamos una cosa, pero nos va a salir otra situación, y eso es lo que ha hecho que el proyecto tenga una dinámica interesante. Y los tutoriales, pues, no nos van a servir solamente a nosotros, sino a cualquier comunidad educativa, porque van a estar al público. Los muchachos ya han estado estudiando elementos básicos de grabación, de elaboración de tutoriales, están preparando sus guiones, y ya para final de año tendremos una primera muestra de lo que serían pues como una difusión, una proyección hacia la comunidad en general de todo el proyecto. Como una socialización en un campo abierto, puede ser parque principal o un tema educativo de la institución donde se den a conocer los proyectos, y este sea como que un proyecto bandera, y que obviamente nos ha planteado usted que hay unas alternativas y unos proyectos a futuro, que es continuar obviamente con esta pedagogía, pero incrementando el saber en otros. Con estos tutoriales que ustedes van a implementar en la institución educativa. Profe, se me viene a la mente una pregunta, es que ¿cómo involucrar el padre de familia en estos proyectos? Porque es que aquí desde este tema pedagógico se está trabajando con la recuperación y el cuidado del medio ambiente. Nos manifestaba usted también que este proyecto trae consigo una siembra de árboles, y es concientizar no solo a los estudiantes para que lo repliquen, sino a los padres de familia, que desde esta misma pedagogía estamos descuidando el medio ambiente y obviamente multiplicando esa información. ¿Cuál ha sido esa vinculación de los padres de familia? Hasta el momento no hemos tenido una vinculación muy generalizada, ¿sí? Sí hemos tenido padres de familia que nos han apoyado, que nos han donado o han buscado, si han apoyado, que conocen a personas que nos pueden apoyar. Muchas personas nos han ayudado acá en el municipio, nos han dado colbón, nos han dado herramientas, pinceles, pinturas, ¿sí? Sobre todo en la primera exposición que hicimos, la gente vio como muchos padres de familia pues apoyan el proyecto, les parece algo muy interesante, también están sorprendidos porque muchos
cuando yo tengo la oportunidad de hablar con ellos, me dicen, es que yo no me imaginé que mi hijo pudiera hacer cosas tan bonitas, ¿cierto? Entonces ahí eso también es una forma de reconocimiento. Sí, con el profesor Gildardo Cano, él ha estado muy interesado en la siembra de árboles, es una preocupación particular y en general en la institución ha sido una preocupación. Él de pronto ha sido el pionero en la parte como de la reforestación en la institución, teniendo en cuenta que también tenemos problemas geológicos y fallas geológicas allá, que esto pues a largo plazo ayudará, pues se verán unos cuantos años, pero que a largo plazo se va a ver el resultado. ¿Sí? Dentro de las propuestas que tiene el proyecto a largo plazo es vincular a las familias a procesos artesanales. ¿Sí? Que esto, sino que es algo que a nivel cultural requerirá muchos años. Yo, pues, desde la elaboración de ese objetivo, que fue hace 1 año y medio de vincular a los padres de familia, yo me propuse que a 10 años, esa sería una propuesta pues, a largo plazo, pero donde al menos algunas familias desarrollen una especie de microempresa o que parte de los recursos que puedan ingresar a algunas familias sea por un trabajo alternativo o un trabajo paralelo, sino es de lleno que si sirviera como una fuente económica, teniendo en cuenta que el municipio permite la proyección de estos productos con fines comerciales, y que eso es otro de los objetivos del proyecto, es introducir un producto nuevo que empiece a caracterizar al municipio, que empiece a darle una identidad al municipio, donde también se identifique este trabajo de dónde es, ese trabajo lo hacen en jardín, donde se vuelva algo tradicional acá, y que pueda también, o sea, obviamente, captar más economía, más dinero del municipio. Bueno, continuamos, profe, hablando acerca de este proyecto tan interesante, y es que es como todo en la vida, uno de pronto en los procesos ve que alguien sobresale más que otros. De pronto usted tiene allí estudiantes muchos más comprometidos con el tema, que se enamoran más del tema del cuidado del medio ambiente y se enamoran más de este proyecto. ¿Ha identificado de pronto usted algo en ellos? Sí, obviamente. Uno encuentra tanto el estudiante que, bueno, va a hacer su trabajo por obligación prácticamente, ¿sí? Que eso se va a ver siempre, incluso en cualquier trabajo, porque toca, me parece que es un porcentaje bajo, y estudiantes que hacen su trabajo bien hecho, y estudiantes que se destacan, ¿sí? Que tienen una capacidad de concentración, de creatividad pues, superior. Pienso que se encuentra todo el abanico de posibilidades, pues hay una tendencia hacia lo positivo realmente. Qué bueno encontrar esos estudiantes que también se motivan y motivan también al docente a continuar con estos proyectos. Profe, lo hablamos ahora iniciando el programa. La motivación del docente es fundamental para lograr objetivos en los estudiantes, objetivos y propuestas en conocimiento, en saberes, en esas iniciativas. Hay docentes, con el respeto a que se merecen, pasan como desapercibidos sin tomar esas iniciativas y sin visualizar más allá de lo que se puede lograr en unas comunidades. ¿Ha visto usted también o ha sido este proyecto motivación para otros docentes en otras instituciones educativas? Sí, el año pasado tuve la oportunidad de compartir con unos docentes en Medellín, después del premio de Maestros para la Vida, donde hablábamos de los diferentes proyectos y me dijeron, yo quiero que me hable más de esto, ¿sí? O lo que publico también en las redes sociales. Muchos me han escrito de México, de Chile, de Argentina y de España. De España una persona y otros me han escrito sobre eso, sí, sobre cómo se desarrolla el proyecto, qué más cosas se pueden hacer, que les cuente la historia, ¿sí? Por ahí tengo algunos pequeños videos en YouTube, entonces también se han acercado a decirme cosas, a preguntarme cosas de ahí. Y de acá de Colombia también, del eje cafetero me estuvieron escribiendo docentes, porque un estudiante del colegio se fue para un municipio del eje cafetero
y con todo lo que se hacía ya, otra estudiante también que se fue para hacerme, entonces me escribían y me preguntaban que cómo se hacía, que les mandara fotos, que les dijera cómo era, que querían también hacer algo parecido en sus prácticas. Bueno, profe, o sea que no solamente este proyecto lo ha transformado a usted como docente, porque se ha enriquecido también de conocimiento, porque uno todos los días va aprendiendo algo en la vida, está aprendiendo de otros docentes y de este proyecto de Maestros para la Vida también le enseñó a encontrarse allá con otras personas que tienen otros conocimientos y otros proyectos totalmente diferentes. Sí. ¿Cómo ha sido esa experiencia de encontrarse con estos maestros ganadores de este proyecto? Pues la cantidad de propuestas que hay es impresionante. Sí. No pensaría que son cosas excepcionales y no, ya realmente se desarrollan cosas muy interesantes en muchas partes y es de diferentes problemáticas. ¿Sí? Porque la característica que tienen esos proyectos es que están abordando problemáticas del contexto, que ahí donde la escuela se convierte en algo realmente dinamizador a nivel social porque tiene una influencia sobre la solución de situaciones en el entorno, de enriquecer o favorecer o de ayudar a esas problemáticas del entorno. Me encontré con proyectos muy interesantes que uno quisiera incluso, no digamos que copiar, pero sí aplicar muchos de esos elementos en sus prácticas y en su institución, pero es complicado porque ya abordar un proyecto es engorroso, pero esas ideas lo nutren a uno y permean el trabajo de alguna manera. Bueno, profe, ¿cuál es ese llamado que se le hace a los docentes, no solo de la zona urbana, sino de la ruralidad? Me acaba de decir que los proyectos son proyectos del día a día que viven en las instituciones educativas, no son proyectos traídos de otro lado, del charco, del mundo, como se dice, sino que son proyectos que salen de esas necesidades que enfrentan los estudiantes y las instituciones día a día en cualquier contexto. Entonces, ¿cuál sería esa invitación para los docentes? Bueno, en primer lugar, retomar o asimilar situaciones o proyectos que se hayan desarrollado en otros lugares, yo no creo que sea una problemática siempre y cuando se puedan aplicar al contexto. Yo creo que la invitación sería a que como docentes conozcamos muy bien nuestro contexto, el lugar donde trabajamos, las problemáticas sociales, económicas, culturales, que empecemos a analizar qué es eso que está ocurriendo en el lugar donde nosotros trabajamos. No me refiero solamente a la institución educativa, también al ámbito municipal, incluso regional o nacional, ¿cierto? Pero sí me parece que es fundamental para que esto tenga sentido, porque igual estamos hablando que es un aprendizaje que se desarrolla, una enseñanza-aprendizaje que se desarrollaría con significado, porque sería algo real, algo que está ahí en el entorno, ¿sí? No es algo imaginario que está en un texto, en un libro, que está en una teoría, sino que es algo que sí, ahora usted se puede apoyar de todos esos elementos para desarrollar su proyecto, pero la invitación sería esa, ¿sí? A conocer el entorno, a conocer el contexto, a hacer un diagnóstico permanente y que no tiene que ni siquiera desarrollar un proyecto muy elaborado, ¿sí? Hay microproyectos, ¿sí? Son proyectos que no tienen que durar años, ¿sí? Incluso se pueden vincular mucho a los proyectos obligatorios que tenemos que desarrollar por ley en los colegios. Entonces, esa sería como la invitación que haría. Profe, ¿cuál ha sido ese cambio, si lo ha notado, de mentalidad de los estudiantes de la institución que están en este proyecto? Es decir, ellos de pronto toman esa iniciativa de, profe, ¿qué tal si hacemos esto? Profe, ¿qué tal si hacemos lo otro? ¿Ha notado algún cambio interesante en los estudiantes? Sí, es algo muy evidente. Pues los estudiantes que están en este momento en este proyecto son muy diferentes a los estudiantes con los que yo empecé a trabajar. Se ha visto una transformación, en tanto que también hay una mayor creatividad. En eso sí se ha observado mucho. El manejo de herramientas, de creatividad, de conocer el material es muy, muy interesante. Es algo que pues lo estoy notando realmente en los últimos 2 años y que sería también parte de hacer un diagnóstico. Pero
también hay situaciones donde los estudiantes pues quisieran hacer cosas también muy diferentes que se desenmarcan del proyecto, y ahí es donde de pronto uno puede entrar a debatir situaciones, ¿sí? Donde, bueno, qué tan pertinente es porque se sale mucho del proyecto, o cómo se puede utilizar eso para generar otras opciones creativas, ¿sí? Sería como la parte ya, el problema no es que haya poca creatividad, sino que las cosas de pronto también pueden desbordar los objetivos del proyecto. Bueno, profe, sin ser egocéntricos, yo me atrevo a preguntarle si participar de este proyecto de Maestros para la Vida, a usted como docente le ha cambiado la vida, porque se vuelve ya referente no solo en la institución educativa como maestro, como docente, sino en el departamento, porque ya lo ven como que ese maestro de iniciativas. No sé. No sé, eso no sabría decirlo. A mí realmente me interesa esto es por la proyección que pueda tener el proyecto, ¿sí? Más que un logro personal, ¿sí? Porque yo también tengo una producción artística personal que me tiene ya muy satisfecho. Profe, le hago la pregunta porque ahorita me decía, no es que de otras instituciones me llaman, me preguntan cómo va el proyecto, entonces de una u otra forma se vuelve el docente que toma esas iniciativas como referente. No, y yo también llamo a otros docentes, sí, o sea, bueno, le he escrito a un docente de Santander que él ha ganado 3 veces ese premio, donde él ha desarrollado un proyecto de televisión, donde ellos tienen un canal de televisión en la institución. Que sí se vuelven referentes porque está llamando a alguien que ganó también, entonces es como, exacto, es como tomar esas, decir, bueno, profe, aconséjeme, ¿qué hago yo aquí con mi comunidad? ¿Cierto? ¿Cómo adelanto o tomo yo esas iniciativas aquí? Lo que veníamos hablando en el programa, es que eso es como muy interesante, porque eso, o sea, aprende uno siempre del otro, a eso me refiero. En eso es fundamental la educación, es aprender del otro. Ese es el fundamento. Entonces, pues muy rico, sería muy interesante uno ser referente de otros docentes. Yo reconozco docentes de los que he sido, incluso la profesora Mercedes Arrula para mí fue un gran referente. Hace unos 10 o 12 años más o menos que conocí el proyecto de ella, me llamó mucho la atención, ¿sí? El discurso que manejaba y todo este cuento, y eso me llevó incluso con un rector con el que yo trabajé hace unos años también, que estaba muy también interesado en esa parte de los proyectos y que nos motivó bastante a esa parte, y yo dije, no, este rector ha manejado proyectos en universidad, en colegios, esta profesora también, junto con Mercedes conocí a este señor también en una vez que hicieron una presentación en un evento de educación que hubo en Medellín, y para mí todos fueron referentes, todos fueron mis maestros en su momento. Bueno, profe, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por contarnos ese proyecto y ese trabajo pedagógico que usted viene realizando desde la ruralidad, que nos parece fundamental. A veces muchos dicen, no, es que viene de un colegio rural, y los colegios rurales pues tienen muy buena calificación y han tenido muy buena calificación por encima de los colegios de la zona urbana, y eso yo lo he percibido en muchas instituciones educativas. Entonces no es de pronto dónde está la persona, sino ese trabajo pedagógico que hace el maestro, esa entrega que hace el maestro en la institución educativa es la que finalmente va a marcar la diferencia con el estudiante. Entonces, de parte de nosotros, sí felicitarlo por ese trabajo, profe, que viene realizando con los estudiantes y por esas iniciativas que está creando y esa conciencia que va implementando en cada uno de los estudiantes. Muchas gracias. Bueno, ustedes muchas gracias por estar con nosotros a través de Antena 4 en este programa Conversemos de Todo, hoy hablando con el docente Rubén Mejía. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.